Yo estoy seguro que de repente usted ha escuchado a alguien decir, vieras qué extraño, últimamente me paso cansando mucho y no estoy haciendo mayor cosa, ¿verdad? De repente también a usted le ha ocurrido, y si a usted le ha ocurrido tener un cansancio que no tiene una razón lógica, es bueno que le preste atención a esta entrevista, porque a veces uno dice, ¿por qué ando con las pilas un poco bajas? Y si esto se extiende por una semana, por un mes, por 3 meses, y usted sigue estando cansado, somnoliento, ¿cuándo es necesario preocuparnos? Bueno, nosotros invitamos al médico internista, don Roberto Carrillo, para que sea él quien nos explique. Tengo que decirles, con la amplia experiencia que tiene don Roberto de 48 años de profesión, estoy seguro que va a poder respondernos a todas las dudas que tengamos, a sus consultas también, que puede realizarlas al Facebook de Buen Día, y también al WhatsApp 6087-7777, por si usted quiere grabarse y contarle al doctor a través de un video cuál es la duda que usted tiene, y así enriquecemos el espacio. Don Roberto, qué gusto tenerlo aquí en la casa. Muchas gracias, muy buenos días, don. Gracias a usted, don Roberto. ¿Estar cansado todo el tiempo es lo que se le conoce como fatiga crónica, doctor? Bueno, el término de cansado es un término en la cual es una percepción del paciente o la persona en la cual se siente extenuado, se siente agotado o sin fuerza física para poder realizar algún ejercicio de la cual es sometido al cuerpo humano. ¿Cuándo se habla de cansancio y cuándo se habla de fatiga crónica? ¿Es posible hacer una diferenciación? Sí, el cansancio, hay un cansancio común que es después de realizar un esfuerzo físico, un trabajo emocional, un estrés, un deporte en el cual hay un cansancio físico esperado, pero antecede esa práctica. Mientras que el cansancio ya o fatiga es un aspecto muy amplio, de la cual es un síntoma muy frecuente en los pacientes en la consulta diaria. Sin embargo, la fatiga se debe diferenciar muy bien porque es un tema muy amplio, porque se habla de fatiga común, se habla de fatiga crónica y se habla de síndrome de fatiga crónica, que son aspectos muy amplios y que es muy importante para el médico y para el paciente hacer una muy buena historia clínica para poder orientar hacia dónde va ese diagnóstico. De hecho, doctor, es la siguiente pregunta que le tenía planteado aquí en la entrevista, porque lo que usted está diciendo, se habla de fatiga crónica y de síndrome de fatiga crónica. ¿Cuándo estamos hablando ya de un síndrome? El síndrome, por su término, es cuando el paciente presenta síntomas, lo que el paciente nos dice, y signos de lo que el médico ve al paciente. Cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de síndrome de fatiga crónica, estamos hablando de una patología en la cual hay antecedentes genéticos, hay compromiso del sistema endocrino, hay compromiso del sistema nervioso, hay compromiso del sistema inmunológico. Este síndrome de fatiga crónica es cuando se determina que existe una enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo, ya son patologías. Imagínense que este término es una meningoencefalitis, digamos, álgica, o sea, muscular, en la cual los pacientes a nivel mundial existe la cantidad de 15 a 30 millones de personas que padecen este síndrome. Eso es un síndrome más patológico, pero tenemos el síndrome de fatiga crónica que va orientado hacia términos en la cual están asociados a ciertas enfermedades. Enfermedades virales, enfermedades bacterianas, enfermedades de parásitos, enfermedades inmunológicas, en la cual hay que asociarla y a la vez hay que diferenciarlas. Por eso el término de síndrome de fatiga hay que saberlo diferenciar del síndrome de fatiga crónica. Don Roberto, me dice usted que la gente consulta muy frecuentemente por sentirse cansada. Sí, eso es muy frecuente porque nadie cree que el paciente tenga esa fatiga crónica. Inclusive el término del síndrome de fatiga crónica o fatiga crónica es un tema que en nuestra formación como médicos o en la formación como médicos atendiendo a un paciente no le damos la importancia verdadera que el paciente realmente se siente cansado, agotado, exhausto, y nosotros a veces no sabemos entender a ese paciente. Muchas veces nosotros decimos es un estado emocional, un estado psicoemocional, es un estado en el cual el paciente pueda tener algo asociado. Entonces, a veces hacemos malos diagnósticos o no tenemos, digamos, esa característica fundamental en tratar de entender al paciente de ese síntoma tan importante como es la fatiga crónica. Yo sé que quizás el síntoma principal sea el cansancio como tal. Correcto. Pero me gustaría como que usted nos describa qué otros síntomas agregados a todo este cuadro comienza a experimentar el paciente. Sí, bueno, dentro de lo que es el cansancio, la fatiga crónica, está la debilidad. La debilidad que hay que diferenciarla muy bien de lo que es del sistema nervioso, que son enfermedades
del sistema nervioso que hay que diferenciarlas de la sensibilidad o la debilidad que el paciente siente. El paciente no tiene fuerzas para ejecutar sus labores. Esas labores que tiene que ejecutar tanto en su aspecto intelectual, tanto en el aspecto laboral o tanto en el aspecto del deporte, los pacientes no son capaces de realizar esas funciones debido a su fatiga, a esa debilidad y a esa sensación. ¿Por qué es importante la historia clínica? Porque un paciente puede tener un síndrome de fatiga crónica, está agotado, se siente desvanecido, se siente exhausto y tal vez en el trasfondo lo que tiene es una anemia o tiene un problema de tipo cardíaco o tiene posiblemente un problema de tiroides totalmente oculto o tiene una diabetes no diagnosticada o tiene una diabetes mal manejada. Entonces, o hay enfermedades del sistema nervioso que pueden perfectamente diferenciarlas a este tipo de patología. Doctor, y le menciono y le planteo otra escena. Por ejemplo, alguien que se acuesta a descansar, duerme, horas adecuadas, pertinentes, pero se levanta y continúa cansado. ¿Esto ya podría ser un aviso de estar presentando una fatiga crónica? Sí, correcto. Eso es un dato muy importante y es una queja que los pacientes refieren. Doctor, verá que yo dormí 8 horas, 10 horas y a mí me levanté más cansado. Bueno, muchas veces hay que diferenciarlo del cansancio común, ¿de acuerdo? Que es estados emocionales, estados de estrés, un estado sedentario del paciente, una mala nutrición, un agotamiento físico, en la cual el paciente no logra también conciliar el sueño, aparece con un insomnio o duerme demasiado. Entonces, las variables son demasiadas para que uno pueda tenerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que uno tiene que ir asociando lo que es la parte de la fatiga, el cansancio, la debilidad, con otros síntomas, como son palpitaciones, dolor de cabeza, la fiebre, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con temas como, por ejemplo, la concentración cuando una persona está, y lo planteo, doctor, pensando de repente que sea otro síntoma, cuando una persona está presentando fatiga crónica, ¿tiene también dificultad para concentrarse? ¿Cómo no? Anda más disperso. Es una de las características que uno tiene que diferenciarles para ver de qué fatiga estamos hablando. Si es una fatiga que puede ser diagnosticada, orientada en el sentido, porque el diagnóstico es difícil. No existe un diagnóstico, digamos, que uno tenga un examen de laboratorio, un examen de gabinete, una radiografía, etcétera, para poder decir, ese es el diagnóstico suyo. Sino que hay que descartarla y es necesario también el apoyo de la consulta interdisciplinaria de otros especialistas también en el campo. ¿Qué relación? Porque cuando estábamos redactando la entrevista, hablaba también algunas bibliografías, doctor, con respecto a los mareos. Que una persona está cansada y puede tender más a presentar cuadros de mareo. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, generalmente cuando un paciente nos queja de los mareos, tenemos que descartar varias patologías. Primero, la característica, la calidad del sueño del paciente. Son pacientes que deben de valorarse su aspecto laboral, en qué trabaja, cuál es su profesión, cuántas horas trabaja, logra su sueño correcto, las horas que duerme son suficientes, la alimentación es suficiente, cómo están los exámenes de laboratorio básicos que se debe de tener para poder ahondar en ese aspecto. En el examen físico, ¿existe alguna alteración a nivel del oído? ¿Existe algún problema de los trastornos neurológicos de lo que es el mareo o no? Si es un vértigo, si no es un vértigo. Si precedió o no precedió un problema viral. Un proceso gripal de hace 6 meses puede perfectamente llevarnos a nosotros a estados de incubación de virus que nos pueden llevar a nosotros a alteraciones importantes en ese tipo de patología de mareo. Lo que pasa, doctor, es que tal vez muchas personas que nos están viendo ahorita dicen, a mí me está pasando eso, yo siento que paso cansado, paso cansada, y es como una sensación, quienes lo hemos experimentado en algunas ocasiones, porque usted mencionaba la palabra estrés. Entonces, siente uno que está enfermo prácticamente todo el tiempo. Y también quería preguntarle con respecto a esto, porque usted hablaba ahora también de debilidad, ¿qué papel juega el factor emocional en una fatiga crónica? Sí, claro que sí. Digamos, si hablamos de la fatiga crónica, tenemos que diferenciarlo como siempre he hablado. O sea, te estamos hablando de una fatiga crónica dado porque, por ejemplo, un virus. Por ejemplo, tenemos virus como el de la mononucleosis infecciosa, que puede ser un cuadro viral que se deposita en el organismo y que puede ocasionar un cansancio, esa debilidad.
esa debilidad que se debe tener y que se debe descubrir a base de exámenes de laboratorio para poder orientar al paciente a eso. Ahora, ese cansancio que uno tiene, esa debilidad que uno tiene, puede ser de origen patológica. Cuando hablamos de fatiga crónica o sensibilidad o debilidad, tenemos que descartarla y separarla de lo que es la parte oncológica, porque sabemos que las neoplasias, los tumores, muchas veces van a llevar a una reacción importante celular en su organismo y provocar una fatiga crónica teniendo trasfondo una neoplasia. Entonces uno tiene que orientarse, la pérdida de peso, lo que usted preguntó al principio. ¿Cuáles son otros síntomas? La pérdida de peso, la debilidad, la anorexia, la pérdida del apetito totalmente del paciente, los estados de desorientación, de confusión mental, periodos de concentración, toma de decisiones. Entonces hay una nube en su estado de decisión que es una confusión mental que el paciente no se orienta en tiempo, ni en persona, ni en espacio. Qué curioso. Doctor, quería preguntarle también por el hecho de que si una persona joven puede también estar presentando sentirse cansado todo el tiempo. Claro. La literatura mundial habla inclusive de hoy en día de que tenemos nosotros muchos pacientes jóvenes en que han tenido una incubación. Ellos han tenido, los jóvenes, el periodo del SIDA. Tenemos los hepatitis B, por ejemplo. La realización de tatuajes con los cuidados de asepsia, que no son los más prudentes. Adquieren infecciones latentes que incuban al paciente y esto los puede llevar a ellos a tener un periodo de fatiga, un estado de fatiga crónica, sin saber de que están incubando un proceso infeccioso viral. 8:23 de la mañana, don Roberto Carrillo nos está acompañando para hablar cuándo debo preocuparme por pasar tanto tiempo cansado. Como usted recientemente lo escucha, existen algunas infecciones que pueden estar asociadas a este cansancio, que si se vuelve crónico, estamos hablando ya de cierto tiempo, meses, para ser más exactos, ya debe ser un motivo para consultar a un médico. Si usted tiene alguna duda que hacerle al doctor, aprovechémoslo y le escribimos en el Facebook de Buen Día, en el apartado de la entrevista del doctor, y si no, también al 6087-7777, como les dije antes, para un video. Doctor, de hecho, le está escribiendo una televidente que se llama Angie Vargas. Dice que ella tiene 28 años y hace unos 5 años ella pesaba más de 100 kilogramos y podía hacer vida normal. Ahora pesa 7 kilogramos menos. No es mucho, dice ella, pero es un avance. Sin embargo, paso agotada todo el día. Pasa durmiendo, sin embargo en las noches no puede dormir porque además sufre de estrés, sufre de ansiedad, tiene un problema en un disco en la columna y endometriosis. Ha pasado por muchos tratamientos, pero ella quiere saber puntualmente si esta fatiga es peligrosa, si se refiere a la fatiga crónica que usted está mencionando o es parte de los medicamentos que lleva en los tratamientos. Bueno, qué buena pregunta, porque hay medicamentos y aspectos hormonales que pueden provocar también una fatiga crónica en los pacientes. El médico tiene una arma que nosotros decimos exámenes basales. Dentro de esos exámenes basales tenemos marcadores inflamatorios. Dentro de esos marcadores inflamatorios tenemos 2 exámenes que nos ayudan a nosotros a orientarnos si el paciente tiene una actividad inflamatoria. Ahí es donde el médico tiene que poner la alerta y si hay que buscar o no la etiología que la paciente presenta. Al tener una endometriosis, al tener posiblemente una obesidad importante, ella debe de valorar los aspectos de hormonas. Sabemos que la parte bioquímica, la parte nutricional, la parte de vitaminas es fundamental en los pacientes. Ver cómo está la parte celular de ella, sus mecanismos de inmunidad celular, cómo es el hemograma, cómo es el ecograma, en la cual nos orienta a nosotros al estado. Yo le recomendaría ver si posiblemente ella ha sido estudiada desde el punto de vista de tiroides, ha sido desde el punto de vista hormonal, para poder determinar su proceso endometrial. Este cansancio crónico, doctor, cuando se vuelve crónico estamos hablando de ¿cuántos meses? Bueno, cuando hablamos de la fatiga crónica puede ser un periodo menor o mayor a 6 meses. Cuando nosotros hablamos mayor de 6 meses, tenemos que poner muchísima atención porque sí tenemos que tener en el trasfondo una patología oculta y sobre todo descartar las posibilidades de este síndrome sistémico. ¿Qué es un problema sistémico? Un problema sistémico es que afecta células, tejidos, órganos y sistemas. Entonces el médico tiene que buscar cuál es el sistema, cuál es el órgano que está afectado, ya sea por el virus o por un trastorno bioquímico, celular, nutricional o hormonal que el paciente debe tener. ¿Cuándo puede asociarse esta fatiga crónica con una enfermedad de mayor preocupación?
Bueno, el ejemplo más típico es la neoplasia, el cáncer, ¿verdad? Donde la afectación del cáncer va a afectar la parte nutricional del paciente, va a haber una sintomatología muy rica en cuanto a la fatiga, al cansancio, a la debilidad, a la falta del apetito, al insomnio, al estrés, a la pérdida de peso. Y también ese estado de que los pacientes sufren, tenemos que también determinar el estado de las proteínas. Las proteínas son muy importantes, determinarlas a través de ¿qué? De la función hepática, ver cómo está la producción de esas proteínas en el hígado y poder determinar así todo lo que pueda condicionar un estado nutricional adecuado al paciente. Leía, don Roberto, que incluso puede confundirse con fibromialgia, que hay algunas personas, porque es que usted habla también de la dificultad del diagnóstico. Explíqueme eso. Bueno, la fibromialgia, bueno, qué buena pregunta. La fibromialgia, por definición, es un dolor difuso generalizado con puntos álgicos que son, nosotros decimos que existen entre 11 y 18 puntos muy dolorosos. El paciente siente un dolor generalizado, muscular, incomprensible muchas veces por parte de nosotros los médicos, en que el paciente realmente se siente con ese dolor difuso y nosotros no encontramos las características. La fibromialgia está asociado mucho a la fatiga también, lógicamente, es un estado psicoemocional, de fatiga muscular y nutricional. En cuanto a la diferencia con la fatiga, en la fatiga crónica es que la fatiga crónica no tiene un dolor difuso, mientras que la fibromialgia sí tiene un dolor difuso, generalizado, hay mayor afectación de la parte musculoesquelética que nosotros decimos, que es la parte de músculo, y la parte también de tendones que se afecta a la fibromialgia. Cuando hay cansancio crónico, como el que usted está explicando, ¿puede haber dolor? A veces puede existir el dolor en el sentido de que de puntos, pero si hay puntos dolorosos específicos, va a una tendencia más a la fibromialgia. Comprendo. Y no a la parte de otro tipo. Ahora comprendo. Doctor, tengo aquí una consulta de Ingrid Navarro. Dice que ella padece de hernias cervicales y lumbares. Hace 3 años experimentó cansancio para realizar actividades que eran relativamente sencillas. Ella dice que amanece cansada y sinceramente no era así. Y creo que esto es lo que más debe llamar la atención de las personas en cuanto a que normalmente no eran así, pero de un momento a otro comienzan a sentirse muy cansados. Y dice ella, incluso es tanto el cansancio que no duerme bien por la fatiga y dolores de las hernias. ¿Puede provocarme esto fatiga crónica? Pregunta ella. Sí, claro que sí. Tenemos primero que nada un dolor crónico. Ya es un dolor crónico, neuropático, donde existe ya hay una etiología, ya hay una causa que se conoce como la parte de la discopatía. Pero asociado a eso vienen los otros aspectos. ¿Cómo nosotros emocionalmente manejamos ese tipo de dolor? Nos genera ansiedad, nos genera preocupación, tenemos responsabilidades laborales, tenemos responsabilidades emocionales, tenemos responsabilidades de estudio, tenemos responsabilidades familiares. Entonces eso ahonda más al estrés. Ese estrés que puede provocar la parte clínica del paciente está asociada a la discopatía. Quiere decir que, en conclusión, sí está asociada a la fatiga crónica. Sí. ¿Qué le recomienda usted a Ingrid, doctor? Bueno, primero, estabilizar la parte de la discopatía, que ya sea la parte de un neurocirujano o bien un neurólogo, un ortopedista, que valore la parte de si es un problema de tipo mecánico, si es posible una cirugía para aliviar ese dolor que ella pueda tener, y si no es posible, pues debe tener algún tratamiento de tipo analgésicos y relajantes musculares, pero dirigidos por la parte médica, porque no solamente dar un tratamiento específico para ese dolor, sino también cuidar otros órganos, sobre todo los analgésicos y relajantes musculares a nivel del riñón. Me llama la atención de la consulta de Ingrid y de muchas personas que estoy leyendo en este momento, doctor, es la afectación que hay en el tema del sueño. ¿Qué tanto incide una fatiga crónica en que el paciente tampoco pueda dormir bien? Ok, la fatiga crónica tiene una transmisión neurosensorial, o sea, hay trastornos en la cual se afecta también la parte neurosensorial, la parte cognitiva. La parte cognitiva, entonces, entra en el estado que hay alteración de la parte cognitiva. Hay alteración de la concentración, de la memoria, la concentración de toma de decisiones, la concentración del sueño inclusive, cómo iniciar el sueño, la etapa del sueño, y por ende tomar, digamos, la aceptación de que yo tengo una enfermedad en la cual tengo que convivir y vivir con lo que tengo. Ahora, esa fatiga crónica perfectamente actúa
sobre lo que es, lo que es la parte digamos, la parte hormonal del paciente. ¿En qué edad está el paciente? ¿Qué es lo que tiene? Entonces nosotros tenemos un reloj biológico. Ese reloj biológico se va a cambiar. Cambia el estado de vigilia, la parte de sueño, la hipertensión arterial, si hay diabetes, si hay hipotiroidismo, si hay trastornos. Todo eso se valora a través de lo que es el reloj biológico. Se altera totalmente, ¿cómo no? Si se está tratando de un problema hormonal, doctor, que esta persona está cansada, ¿qué otros síntomas puede estar experimentando? Y me imagino la mujer, que es quien más presenta a veces este tipo de trastornos hormonales. Ok, entonces en las mujeres generalmente, bueno, si están antes de la menopausia, debe tenerse todo el estudio hormonal necesario. Lógicamente el perfil hormonal que se estudia para poder determinar cómo están los niveles hormonales, cómo está el ciclo del ciclo de su menstruación, cuál es la sensación que ella tiene, si está asociado o no a la fatiga crónica, si está asociado o no a otra pérdida de peso, si ha tenido algún problema en los embarazos, si ha tenido algún problema de óbitos o muertes fetales, para poder ahondar más en el diagnóstico. Vea esta consulta que tengo de Yorleni Rodríguez. Don Roberto dice: desde que me levanto y me acuesto me siento cansada. De hecho, entre paréntesis pone: estoy cansada de sentirme cansada. Y ella pregunta: ¿puede provocar esto fatiga crónica? Y yo le pregunto a usted: ¿ya estamos hablando de fatiga crónica? Estamos hablando de fatiga crónica, en la cual tiene que ahondar en ella. Bueno, la edad de la paciente, ¿qué edad tiene? ¿Tuvo algún proceso en historia clínica? Ver los antecedentes familiares, los antecedentes personales, cómo está el padecimiento de ella, cuándo empezó ese cansancio, cuál es el tiempo de evolución que tiene, con qué comenzó primero, si fue una fatiga, si fue una pérdida del apetito, si fue un cuadro febril, si tuvo una quiebrahuesos, estuvo acostado 2 o 3 días en cama y le pasó a la quiebrahuesos y posteriormente a eso comenzó la... Entonces, ese dato es importantísimo para el médico para poder orientar a la paciente. ¿Qué tanto incide esto en el sistema inmunológico del paciente, doctor? Estar cansado todo el tiempo, ¿puede bajar las defensas? Bueno, ese término de bajar las defensas es muy interesante. Muy popular. A mí siempre me ha llamado la atención ese término y me hace gracia, pero en realidad nosotros tenemos 2 mecanismos de defensa. Tenemos el mecanismo celular, en el cual es mediado por células. Esas células, el mediador inmunológico es el linfocito. Ese se produce a nivel de la médula ósea, entonces la médula ósea necesita y requiere nutrientes como el hierro, como el ácido fólico, como la B1, B6, B12, para poder producir esos elementos celulares que nos defienden. Y el otro es el estado moral, es el estado anímico de la persona. Entonces, siempre se ha dicho que el estado anímico de una persona, si es una persona negativa, es una persona que está decaída, de capa caída, una persona depresiva, deprimida, posiblemente va a tener más oportunidad que el estado humoral de ella adquiera posiblemente más infecciones virales, bacterianas, o por hongos o por lo que sea. En el caso celular de las bajas de defensas, no es que baja, sino que uno a través del hemograma uno busca las células y uno ve cómo está esa respuesta celular. Comprendo. Vea, dice Helen, doctor, que tiene 41 años, tiene más de un año de no descansar bien, más de un año, duerme las horas correctas, pero se levanta exactamente igual. Esto es lo que nos dice Helen. Maneja un nivel de estrés que es muy alto y además maneja mareos todos los días. Prácticamente, Helen, todo lo que hemos estado hablando ahorita aquí en la entrevista con el doctor. Por lo cual dice, no le dan ganas de nada y siente el cuerpo pesado. Ya se hizo exámenes y salieron bien, que eso es lo que me llama la atención de su consulta. Dice, ha bajado 10 kilos en menos de 15 días. Eso es un dato importante, doctor. Y y ella tiene razón. Los exámenes salen normales. Las radiografías salen normales. Lo importante es ver cuál es la evolución clínica de ella. O sea, no se ha llegado realmente al diagnóstico verdadero de ella. ¿Qué ha sucedido con ella, con sus síntomas y sus signos? ¿Por qué ha perdido peso? ¿Por qué? Porque el médico clínico valora y descarta patología clínica. O sea, primero la parte orgánica. Y por ende entra la parte psicosomática, que ya sería un aspecto que uno se necesita el apoyo hacia el psicólogo clínico o al psiquiatra. Pero esa es una parte en que yo, en lo personal, siempre me gusta descartar las posibilidades orgánicas del paciente. Uno tiene que creerle al paciente y el paciente se siente totalmente frustrado porque nosotros los médicos le decimos, usted está muy bien, usted está excelente, no tiene nada, los exámenes están bien, eso es un estado, hable con sus hijos, háblese con su marido, resuelva sus problemas y se le quita todo. Y no es así.
hay un trasfondo que uno como médico debe tener la atención a la parte orgánica del paciente. ¿Cómo se diagnostica entonces, doctor? ¿Qué tarea la de ustedes? Es difícil. Por eso es que este tema no se da mucho en la formación médica ni en la formación profesional. Y nosotros, y si usted revisa la literatura mundial, usted ve que esto es un cajón de nosotros los médicos en la cual no tenemos una explicación. La fibromialgia es una de las patologías en la cual nos ha costado mucho aceptarla como tal, y el síndrome de fatiga en enfermedades no oncológicas o enfermedades no patológicas, ya que compromisa, es un diagnóstico bastante difícil. ¿Qué es el problema para nosotros? De que el paciente se siente mal y nosotros no podemos ayudarle. Claro. ¿Qué hacemos los médicos? Darle un antidepresivo, un relajante muscular, un analgésico, y con eso no resolvemos absolutamente nada del paciente. ¿Cómo lo tratan, doctor, si no tiene que ver con una causa oncológica? Bueno, vea, la actitud que el médico debe tener, y hay ciertos médicos a nivel mundial en que ellos orientan, exigen, digamos, una readecuación del sueño del paciente, horario de sueño. Segundo, una dieta en la cual debe ser una dieta balanceada, ojalá bien orientada por una nutricionista, en la cual puede orientarla a ciertas comidas que la van a beneficiar. El ejercicio debe ser dirigido. No es un ejercicio llegar a un gimnasio y ponerse a no hacer ejercicio, no, tiene que ser ejercicios dirigidos a la persona de acuerdo al diagnóstico que el médico le ha hecho a su paciente. Y luego recuperar todo lo que es la parte psicoemocional de la paciente si se ahonda, digamos, dentro del tratamiento que uno quiera darle. Doctor, ¿qué tan recomendable es que estas personas combatan este cansancio, que anda uno aperezado todo el tiempo, con bebidas energizantes, con pastillas que son aceleradoras que uno las escucha ahí en el mercado, pero fácilmente aceleran el metabolismo y esto lo pone a usted más activo? ¿Y qué tan recomendable es esto? Buena pregunta. Bueno, ¿qué hacemos si no tenemos nosotros un diagnóstico? No sabemos ubicar al paciente dentro de un diagnóstico determinado, específico, y le damos algo que son bebidas energéticas que tienen sus componentes en la cual más bien va a acelerar el proceso, va a alterar lo que se llama el ciclo circadiano, va a alterar el aspecto hormonal, el estado de vigilia. Es como que uno tenga un carro, manejando en un carro en segunda, con el freno a mano metida, en una carretera donde tiene que ir a 100 kilómetros por hora. O sea, estamos fundiendo al organismo, no debe ser eso. Ni tratar al paciente con ningún medicamento si no tenemos un diagnóstico claro y preciso, y menos recomendar bebidas energéticas. Eso no está contraindicado. Las bebidas energéticas, inclusive, estaba viendo yo que en Europa, por ejemplo, se hicieron un estudio dentro de niños de 10 años a 18 años y se toman 7 litros por mes. ¡Wow! Por mes de bebidas energéticas. Y dentro de eso han visto trastornos de convulsiones, trastornos de agitación, trastornos de cambios del sueño, del horario de sueño. Por lo tanto, entonces vemos que el paciente va a entrar en un síndrome de fatiga posteriormente. Tengo una consulta acá de Israel Guzmán que está interesante. Dice que quiere saber la relación que hay entre la fatiga que usted está hablando y la narcolepsia, que es esta somnolencia extrema. Las personas que tienen ataques de sueño de un momento a otro durante el día. Ok, bueno, en esto primero hay que descartar varias cosas. Digamos, el primero, que si a mí me llega un paciente con una narcolepsia, ¿verdad? Quiere decir de que estamos teniendo un paciente que está reteniendo mayor cantidad de CO2. No hay una combinación adecuada del oxígeno con el CO2. ¿Por qué se da esto? Bueno, hay cosas importantes. La más sencilla, buscar cómo está el hemograma. Si existe un aumento en los glóbulos rojos. Segundo, ver el peso del paciente, si tiene una obesidad mórbida. Tercero, si vive en alturas, en lugares muy altos, en la cual puede tener un aumento de la producción de glóbulos rojos, entonces la difusión del oxígeno va a tener problemas, entonces va a tener un grado de disnea. ¿Qué es la narcolepsia? Bueno, la disnea o narcolepsia que el paciente va a tener son los pacientes en que van a tener una obesidad mórbida. Posiblemente, no sé el caso del señor, qué edad tiene, si hay una concentración mayor a nivel, si le han estudiado esa parte del examen de laboratorio, si le han estudiado alguna resonancia magnética, cómo está el paciente. Habría que valorar bien la edad del paciente, el peso del paciente, el hemograma del paciente,
y valorar los gases arteriales, que es para poder determinar si existe una concentración adecuada tanto de oxígeno como de CO2. Ve esta consulta, a ver qué le dice usted a Carolina Mora, doctor. Dice que sufre fatiga, lo que usted está comentando, y para sentirse mejor ella se inyecta Neurobión y esto le ayuda, pero quiere saber si debe depender siempre de este tipo de medicamento o si debe buscar la causa. Creo que ella se respondió, pero adelante, sí, doctor. Los nutrientes, como les repito, los nutrientes son importantes, lógicamente. Y nosotros sabemos de que las vitaminas y todos los minerales son importantes para los cambios biológicos a nivel celular, pero no podemos ponernos inyecciones. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ponerlo si no sabemos la causa? No es cierto de que si yo me pongo una de Neurobión yo voy a sentirme mejor, no. Yo tengo que saber cómo están los niveles del ácido fólico, los niveles del hierro, los niveles de la vitamina B12, para poder ameritar si necesito o requiero yo esos niveles. Así es que creo que es una práctica no recomendada. Si alguien tiene la sospecha de que está padeciendo de fatiga crónica, ¿cuál es el primer examen que usted recomendaría realizarse? Ok, los exámenes basales. Fatiga crónica. Primero, una historia clínica completa, bien hecha, que dice... El médico debe durar por lo menos 1 hora con su paciente. ¿Desde qué come, cuánto duerme y todo eso? Cómo duerme desde que nació hasta la edad que se presenta. Okay. Eso es lo primero que ves. Ese es el mejor medicamento, una muy buena historia clínica, un buen examen físico, ¿de acuerdo? Y después pedir la ayuda, la colaboración al laboratorio. Dentro de eso, de acuerdo al examen físico, a la historia clínica, uno solicita un hemograma, una glicemia, pruebas de función tiroidea, un examen general de orina, la función hepática, que es fundamental, y ver, de acuerdo a sus resultados, valorar qué está sucediendo. Si yo, por ejemplo, encuentro que el paciente tuvo algún proceso, un antecedente, un cuadro viral, alguna enfermedad que me sugiera a mí la posibilidad de que tenga un cuadro viral, entonces yo tengo que dirigirme a hacer un estudio, un perfil de ¿qué? De virus. Entonces yo tengo que buscar el Epstein-Barr, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, etcétera, etcétera. Entonces ya uno va más dirigido a eso. Por eso le digo yo que el abordaje y el manejo de un paciente con síndrome de fatiga o fatiga crónica es bastante difícil. Cerremos con esta consulta de Lindsay Madrigal. Dice que ella padece de fibromialgia, nunca ha sido diagnosticada con fatiga crónica, pero pasa, como dice usted, doctor, dice, nunca encuentra fuerza para hacer ni lo de la casa ni en el trabajo porque se siente débil. Ha estado hasta 5 meses en la casa sin trabajar y no tiene alivio. ¿Cuál sería su recomendación para esta paciente? Bueno, al oír a esta señora me parece a mí que hay que ver si esta señora tiene algún problema a nivel neurológico, que habría que valorarla bien, ya sea que la valore bien un médico neurólogo o un médico internista para poder valorar si la conducta está a otro nivel. Recordemos que esto es un problema neuroendocrino inmunológico. O sea, hay afectación del sistema nervioso, hay afectación del sistema del endocrino, que hay que estudiarlo, todo lo que son las hormonas, etcétera, etcétera. Y luego la parte de inmunidad o inmunología, que son los exámenes de sangre basales que uno debe tener. Un paciente que se siente cansado todo el tiempo, ¿usted le recomendaría variar su alimentación, doctor? Es recomendable, hay que valorar su recomendación, claro que sí. Hay que valorar la parte calórica, la ingesta calórica, esa es la más adecuada. Hay gente que ha dejado de comer harinas, azúcares, ¿de acuerdo? Hay gente que se dedica más a la proteína y a veces son prácticas que no son orientadas por una profesional o un profesional en nutrición y las cuales son perjudiciales para el paciente. Al final, ¿se cura la fatiga crónica, doctor? ¿O se controla? Se controla, no se cura. Nosotros los médicos tenemos un dicho que decimos que nosotros curamos únicamente los procesos infecciosos cuando determinamos un problema infeccioso. Lo demás lo estabilizamos. Estabilizamos la hipertensión arterial, estabilizamos la diabetes, estabilizamos la función tiroidea, estabilizamos un síndrome de fatiga, etcétera, etcétera. Pero curar es difícil. Don Roberto, muchas gracias. Con mucho gusto. Por todo su tiempo. Muchas gracias, don Omar. Gusto tenerlo acá en la casa. Para servirle. Y gracias a ustedes por tantas consultas que nos realizaron. Ha sido un tema bastante interesante. Don Roberto Carrillo es especialista en medicina interna y hematología. Y si usted lo quiere contactar al doctor, le voy a dar 2 números de teléfono, 2271-1424, 2271-1424 y 8730-1514.
8730-1514. Ahí donde ustedes ven a ese señorón, tiene 48 años de experiencia atendiendo, así que estoy seguro que va a poder darle una buena respuesta y un buen tratamiento si usted, de ser así, lo necesita. Feliz fin de semana, doctor. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.